Ha habido algunos progresos muy notorios, una reducción muy importante en la tasa de inflación. Argentina está pegando un salto exportador fenomenal. Ha habido una evolución de la economía bastante dispar. Hay diferencias marcadas entre sectores y diferencias marcadas también entre familias. El agro, la minería, los hidrocarburos tienen una realidad muy diferente que la industria y la construcción. Es una economía de grandes contrastes. ¿Qué ocurre en economías que sufren una transformación tan profunda? La tendencia viene siendo un poco más positiva de lo que hemos vivido en los últimos años. El mercado creció, en patrimoniales un 12%, por arriba de la inflación, o en los ramos de personas están más o menos un 8%. Es más fácil acostumbrarse a la estabilidad. Una vez que la inflación se estabilizó, creo que fue muy bueno para el mercado. Las pólizas tienen menos rotación, los clientes salen menos a buscar precio. Las compañías están haciendo un trabajo técnico en general bastante bueno, tratando de crecer en riesgos nuevos. Los resultados deberían ser mejores que los del año pasado. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Tranqui, que nada te quite la calma. Hay una nueva aseguradora de riesgos del trabajo, Serena ART. Producí tranquilo, decidí tranquilo, crece tranquilo. Serena ART protege tu bienestar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a 100% Seguro. Ya atravesando la segunda parte de este 2026, ¿qué mejor que hacer un balance, una fotografía de cómo está el negocio asegurador? Pero antes, algo tan importante, ver cómo está la macro, cómo está la actividad económica argentina, lo que es el motor justamente del negocio asegurador. Y qué mejor que hacerlo con un economista de larga trayectoria en nuestro país, economista jefe en Fiel. Daniel Artada, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Bueno, a ver, ¿estamos bien, estamos mal? Estamos mal, pero vamos bien, como decían mucho tiempo atrás. ¿Qué balance haces preliminarmente lo que es la economía argentina esta mitad del 2026? Ya, yo creo que desde que asumió este gobierno ha habido algunos progresos muy notorios que básicamente están asociados con una reducción muy importante en la tasa de inflación, para lo cual hubo que ordenar las cuentas fiscales. Ha habido un desarrollo exportador muy importante que ha dado tranquilidad en el mercado cambiario y ha habido una evolución de la economía bastante dispar. Hay diferencias marcadas entre sectores y diferencias marcadas también entre familias. El agro, la minería, los hidrocarburos, tienen una realidad muy diferente que la industria y la construcción. Pero a su vez dentro de la industria hay sectores que están 12 o 13% arriba que hace 3 años atrás y otro 35% abajo. Es una economía de grandes contrastes. Y en las familias también se ha perdido empleo formal, los ingresos de los formales han perdido contra la inflación, un poquito en los privados, bastante más en los trabajadores públicos. Lo opuesto se da en los informales y cuentapropistas. Hay más empleo y sus ingresos le han ganado a la inflación. Entonces es una economía de grandes contrastes. Bien, ¿y qué hace falta para seguir trabajando justamente en esa normalización económica para que sea un poco más, se promedie en cuanto al crecimiento económico en cada sector? Bueno, mira, yo te diría que primero lo que uno no tiene que hacer es tirar por la borda el esfuerzo que se ha hecho, porque la estabilidad macro, que no está lograda del todo, pero está mucho más tranquila que antes la macroeconomía. En eso hay que seguir insistiendo para que tengamos lo que es normal en la mayoría de los países de la región y del mundo, que es una economía estable, que no tenga esa volatilidad que tiene la economía argentina. Bueno, el sector privado está haciendo esa transformación, pero esa transformación genera ruido, digamos, genera ruido en la industria y genera ruido en otras partes de la economía argentina. Y esto es hasta que uno madure y alcance algo que es muy importante, que Argentina está pegando un salto exportador fenomenal, y ese salto exportador va a continuar con lo que viene de hidrocarburos y con lo que viene de minería. Entonces, de golpe, uno de los temas que preocupaba a muchos colegas, que era este tema de la restricción externa, que la Argentina se queda sin dólares, si crece, bueno, vos tenés por delante, por ahí de acá al año 35,
$60.000 millones más de exportaciones de estos dos sectores nada más lo que te aporte el agro, más lo que te aporte la industria, porque en el medio de este lío las exportaciones industriales están creciendo, por ejemplo, con este tipo de cambio y con esta realidad de la industria. Entonces, vos tenés una economía que va a ser, en unos años, si se mantiene el rumbo, muy distinta de la economía que tuvimos en el gobierno anterior, con grandes oportunidades y donde después, si la economía le empieza a ir bien, empieza a arrastrar a todo el mundo. Nunca a todo el mundo le va bien en ninguna economía del planeta, pero empezar a tener una cosa que derrama un poco más, ¿no? Siendo que el argentino tiene poca memoria, pero hace muy poco tiempo el tema del dólar, el tema de inflación, era el tema recurrente en cualquier charla, en cualquier café que uno tenía. Hoy son temas que empiezan a tener segundo plano, y eso es una gran noticia. Recién mencionaste el tema de el superávit comercial, muy importante, las exportaciones récord, con un tipo de cambio que algunos dicen que está retrasado, pero por lo menos los indicadores marcan que estamos en un equilibrio, porque también toca el dólar, esto es un equilibrio inestable, ¿no? Cualquier cosa que tocas se te desbarajusta el resto. Tiene mucho que ver con la inflación. ¿Crees que estamos en un tipo de cambio lógico y los indicadores marcan eso? Ya, yo creo que puede ser que tengamos un poco de atraso cambiario, pero es un tema moderado. ¿Y por qué ocurre lo que contábamos antes, aun cuando el tipo de cambio, el peso está relativamente fuerte? Bueno, ocurre porque los salarios en dólares, corregidos por la inflación americana, entonces tenés si yo miro salarios en dólares, no hay una señal clara de atraso cambiario, pero es cierto que esta es una economía que la productividad ha crecido poco y nada. Mirás el tipo de cambio, estás un poquito caro en dólares, pero bueno, yo cuando hablo con industriales amigos, si me dicen que necesitan 2.000 de hoy para ser competitivo, le digo, dedícate a otra cosa. Sí. Esta economía, si sigue así, no va a tener 2.000 de hoy. Ahora, si el número es 1.500, 1.550, 1.600, es una discusión válida, lo podrás arreglar con bajas de costos y con algo que te aporte el gobierno de seguir bajando tu impuestos, que es una cosa que el gobierno quiere hacer y que hoy no puede hacer porque no tiene la plata, ¿no? Está claro. El último dato de inflación mensual, 1.9, marca un descenso. ¿Crees que llegó para quedarse y ya el gobierno empieza a ver parámetros o indicadores por debajo de los números que venían siendo quizás un poquito más alto de lo esperado? ¿Hay una tendencia de Fiel ven que esto es hacia la baja permanente, sustentable? Primero, además del 1.9 en la general, fue la núcleo de 1.6, que es la que te mide mejor la tendencia a largo plazo. Así Correcto. Que el dato último fue bueno de inflación. Nosotros creemos que va a seguir bajando, pero puede haber algún mes que rebota, porque a veces se te mezclan ruido de precios relativos. En su momento, el año pasado fue la carne, este año hubo algo de carne, pero después se tuvo el tema de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente. Te pueden ocurrir eventos. Lo importante es mirar la tendencia y nosotros creemos que la inflación va a ir bajando, pero despacio. Recién hablamos de la evolución del empleo y también de qué manera los salarios en algunos casos logran recuperarse versus la inflación, caso formal, caso informal, y una reforma laboral en el medio, ¿no? Que también tiene expectativa de que cambie un poquito el mix entre lo que es el trabajo no registrado y el registrado. ¿Qué ven de los primeros meses de esta reforma ya aprobada y lo que prevé a futuro con impacto directo en lo que es el empleo en Argentina? Bueno, mucho no se ve todavía y ni se podía ver. Como en cualquier reforma hay una incertidumbre respecto de cómo la van a interpretar en la justicia. Entonces vos tenés ciertas cuestiones que han sido demandadas o cuestionadas en la justicia y cuando la justicia se expida, ahí los empresarios tendrán más certeza de que la reforma está para quedarse. Porque vos tenés varios aspectos clave de la reforma laboral han sido cuestionados básicamente por los sindicatos y por algunos políticos de izquierda. Entonces, si la justicia hace lugar a esos cuestionamientos, no tenés esa parte de la reforma laboral. El empresario no va a tomar decisiones pensando hasta que no tenga cierta certeza de que los jueces, en definitiva la Corte Suprema, validan esta. Yo creo que eso va a ocurrir, pero eso lleva tiempo, pasarán unos meses más. Recién ahí podremos juzgar la reforma laboral. Y también hay reformas importantes de segundo grado pendientes, como la reforma tributaria. Ustedes han trabajado desde Fiel mucho tiempo la cuestión de la presión impositiva que hoy recae sobre pymes en particular y demás. Es algo que se va a empezar a trabajar obviamente a nivel legislativo. ¿Qué crees que debe pasar para que esto realmente sea exitoso? ¿Cuáles son los pilares de una reforma tributaria exitosa en Argentina en este contexto donde hay tanta presión, sobre todo en ciertos sectores? Yo te diría que hay bastante consenso en que Argentina tiene impuestos que son muy malos y que otras partes de otros países no utilizan. El impuesto al cheque a nivel nacional, el impuesto a los ingresos brutos a nivel provincial, la tasa de seguridad e higiene a nivel municipal, que es una réplica de ingresos brutos. Y después, si querés, otros como sellos y otros. Todos estos impuestos son peores que otros,
El problema es que le aportan a la recaudación, son más o menos 25% de la recaudación. Y en el caso de las provincias, de la recaudación propia, 75% de ingresos brutos. Entonces, tenés un problema de faltante de plata. El propio ministro Caputo, en alguna de las conferencias de Fiel que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, habló de que él sacaría el impuesto al cheque, pero obviamente recauda 1,6 del PBI y no tiene la plata para hacerlo. Entonces, la primera cuestión que necesitas es mantener la disciplina por el lado del gasto, que la recuperación económica y después el crecimiento te den recursos, cosa que todavía no está ocurriendo. La recaudación tributaria está perdiendo contra la inflación. Y a partir de ese momento, en la nación podrán empezar con el impuesto al cheque, que es un impuesto que el propio gobierno ha dicho que es malo. Eso hay varias formas de hacerlo, aumentando los porcentajes que van a cuenta de otros impuestos. Entonces, en realidad, el problema es que son reformas que son complejas, más allá de que son necesarias y que en algún momento esperemos que lleguen. Hay cuestiones como esta que son endógenas, que dependen de nosotros mismos, y otras son exógenas, como la situación de la geopolítica internacional. Hay un mundo muy revulsivo, está el tema del estrecho de Hormuz, que impacta en el precio del petróleo, en los commodities. En este contexto actual, ¿cómo ves que eso está impactando a nivel doméstico? Mira, la suba en el precio del petróleo, cuando ocurrió la primera tanda de este incidente, allá cuando esto empezó a final de febrero, nosotros, las cosas que escribimos, dijimos, bueno, primero, Argentina hoy es un exportador neto de energía, tenías un efecto favorable desde el punto de vista de la balanza comercial, un efecto ligeramente negativo, calculábamos nosotros en la parte fiscal, porque ibas a recaudar más por retenciones, pero tenías el tema del costo del gas importado y había que ver si le trasladabas a las facturas el aumento en general del costo de la energía. Y después, en general, estos cambios son recesivos, o sea, te quitan crecimiento. ¿Por qué? Porque vos le metés la mano en el bolsillo a todos nosotros como consumidores de nafta y gasoil, o de energía en general, se transfiere a las petroleras, que seguramente invertirán más, pero el efecto del consumo opera más rápido que el otro efecto, con lo cual te quita un poquito de crecimiento económico. Bueno, eso después se había normalizado, el petróleo había vuelto no a los niveles previos al conflicto, pero había bajado bastante y ahora ocurre este nuevo incidente donde tenés Hormuz y el tema del Mar Rojo con los hutíes y Arabia Saudita. Ojalá se normalice, no solamente porque ninguna guerra es buena, sino porque además le genera al mundo un gran desafío, ¿no? Bien, Daniel, estamos quedando sin tiempo, pero antes, para cerrar, me gustaría saber tu visión respecto a, si tuvieras que definir en una frase, los principales desafíos que tiene la economía argentina en este contexto global revulsivo y con desafíos internos también pendientes, sobre todo pensando en el corto y mediano plazo. Yo creo que de corto plazo está el tema de que uno en algún momento necesita acceder a los mercados internacionales de deuda, porque no podemos seguir pagando la deuda. O sea, se puede hacer un tiempo más, de hecho han encontrado algún financiamiento local, pero ese tema está pendiente y eso se necesita que el riesgo país baje un poco más para acceder a tasas de interés más normales. Después está el tema de riesgo de reversión de las políticas, o sea, no que cambie el gobierno, sino que vuelva un gobierno populista y vayamos todo para atrás, en lugar de por ahí corregir algunas cosas que este gobierno no ha hecho bien, sino que pateen el tablero. Y después yo te diría que de mediano plazo, la Argentina como la región tiene un gran desafío en algo que vos mencionaste, que es la alta informalidad que hay en la economía argentina. En empleo y en general también en evasión tributaria, que requiere no solamente mejorar las condiciones para que se generen empleos formales, sino también a veces exige reentrenamiento, programas bastante complejos, porque no todos los que trabajan en la informalidad podrían trabajar en un empleo formal, aun si hubiera mucha demanda de empleo formal. Es un tema complejo que además cruza a buena parte de los países de la región. Así que yo te diría que ahí tenemos estos desafíos, a lo cual se le suma también el desafío de la productividad. Esta es una economía que ha sido muy improductiva y ese desafío, bueno, eso lo va a resolver el sector privado. El sector privado le da la regla de juego y el argentino se adapta y el empresario argentino es muy competente, digamos. Pero yo te diría que por ahí pasan los desafíos. Daniel, como siempre, un placer, muy claro. Muchas gracias por tu tiempo. No, a vos por venir. Ya tuvimos una fotografía de cómo está hoy la economía, una tanda y vemos cómo está el mercado asegurador. Ya volvemos. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años.
más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina, incondicional, siempre. En San Cristóbal Seguros nos une una nueva imagen y también nos une el propósito de impulsar tu tranquilidad y bienestar. Siempre es bienvenida la voz de todos. Nosotros tenemos que garantizar la sustentabilidad de esta profesión. Del asesor de seguros como protagonista, porque es el profesional adecuado en este traslado de riesgos del asegurado a la aseguradora. Continuamos en 100% Seguro. Ya estuvimos hablando un poco de lo que es la radiografía de la macroeconomía en Argentina. Es momento de hablar del negocio asegurador y qué mejor hacerlo con las personas que están día a día con los estados contables, con los balances de las compañías. Estamos con Gabriel Marinosi, socio de Russell Bedford Argentina. Gabriel, como siempre, un placer. Igualmente, muchas gracias. Bien, estuvimos escuchando recién un poquito de cómo está la economía, obviamente con cuestiones más positivas, otras no tanto. Y eso hablar un poquito del mercado, ¿no? Un mercado que ya cerró el balance, faltan números oficiales, tenemos números de lo que fueron los balances a marzo, que ya marcan una tendencia de cómo va a cerrar el ejercicio. Contás un poquito a grandes rasgos de lo general o particular, cómo está cerrando el mercado y cómo cerró a marzo. Bueno, la tendencia es la misma de marzo. Yo creo que, excepto por alguna cuestión puntual, la tendencia viene siendo un poco más positiva de lo que hemos vivido en los últimos años. Bien. En general, si medimos marzo contra marzo, el mercado creció, en patrimoniales más o menos un 12%, por arriba de la inflación, y en los ramos de personas están más o menos un 8%. Con lo cual, sorprendentemente, a pesar de la dicotomía de la economía y que los rubros crecieron y los que no crecieron, tenemos un dato muy positivo. Se nota que los ramos que más crecieron son los que están vinculados con las ramas de la economía que más crecieron. Bien. Agro puntualmente debe ser el que más creció, y los riesgos asociados a esos negocios también. También tenés la baja de la obra pública, tiene un impacto en los seguros de caución que le impactan desde ese lugar, y no tanto en la producción, pero sí en los gastos. Autos tiene una variabilidad. O sea, vos ves que el mercado creció en términos comparativos, más o menos un 6% respecto del año pasado, y ahí cuando empezás a profundizar tenés una mezcla de cosas que impactaron en ese mix. Los autos aumentaron en pesos respecto de la inflación, entonces las sumas aseguradas aumentaron, las pólizas de los autos aumentaron vinculadas con la inflación también, porque hay una parte que no está asociada solo al casco, sino también a toda la parte de responsabilidad civil está más asociada al crecimiento de los pesos. Y por otro lado tenés los gastos que tuvimos hace 2 o 3 años con la escasez de repuestos, que habían sido muy significativos, que han disminuido su impacto, y eso le generaron un impacto positivo a las compañías en tener menores insumos o menores gastos. Bien, ahora un tema que siempre hablábamos en la primera pregunta de cada nota hace años, que era la inflación y cómo impactaba en el seguro. La inflación se fue domando de alguna manera, el último indicador 1,9, es positivo, viene descendiendo, sí. Se espera que eso, por lo menos desde FIEL nos decían que había un trayecto descendente a futuro. ¿El mercado se está acostumbrando a estos parámetros? ¿Es positivo? ¿Hay también una cuestión técnica por detrás que para ciertos players es positiva y otros no tanto? Yo creo que lo que pasa son 2 cosas. El mercado se va acostumbrando, y creo que es más fácil acostumbrarse a la estabilidad. Al principio les costó, cuando la baja fue muy significativa, les costó porque venían con la inercia de inflación de gastos, y los primeros meses fue muy duro. Una vez que la inflación se estabilizó, creo que fue muy bueno para el mercado. Básicamente porque fue bajando, como dije antes, ciertos gastos vinculados con los siniestros, pero sobre todo porque le permite a las compañías no tener tanta rotación. Al no tener que aumentar tan significativamente cada 3 o 4 meses en las renovaciones las pólizas, tienen menos rotación, los clientes salen menos a buscar precio, y eso les permitió tener cierta estabilidad y tener un poquito más de previsibilidad respecto a su cartera. Y creo que en el fondo esto primó más que el resto de los efectos. Bien, en esta gestión de la superintendencia vemos un foco muy fuerte en la supervisión de compañías, en hacer mucho hincapié en lo que es la solvencia. ¿Cómo es el mercado en materia no solamente de solvencia, sino de liquidez? ¿Cómo está parado? Seguramente no todos los casos son los mismos, pero hay por lo menos un balance general de cómo está el mercado. La solvencia en términos generales está igual o un poquito mejor
si la medimos estrictamente desde los estados contables. Si la comparo contra hace 5 años, la solvencia está mejor. Midiendo solvencia como activos líquidos o inmuebles versus deudas con asegurados. Sobre todo midiéndolo en autos. ART es otra situación. Está viviendo una situación muy particular, viene mejorando, pero se ha visto bastante afectada. Pero en general la solvencia está mejor y la liquidez también. También hay algún aspecto muy significativo que está impactando ahí, que hubo más concentración. Cuando vos mirás la concentración de las 10 primeras compañías de hoy versus hace 5 años, o las primeras 30 de hoy versus hace 5 años, tenés más concentración. Ha ganado 4 o 5 puntos las principales compañías respecto al resto del mercado, y naturalmente las compañías más grandes son las más solventes. Entonces eso hace que el mercado se vea mejor en términos de solvencia. O sea, no necesariamente una concentración de los principales operadores es una mala noticia en este caso. No, al contrario. En términos de solvencia es una buena noticia. Bien. Porque son operadores más serios y más solventes. Bien, otra faceta que también ha incidido mucho con las tasas de interés reales del mercado son las inversiones. Mucha posición en títulos públicos, otra cartera en fondos comunes, en fideicomisos. ¿Cómo está hoy un poco la cartera y cómo está siendo rentable? Porque históricamente la parte financiera subsidió la parte técnica. ¿Hoy cómo es? Bueno, vivimos una ficción durante muchos años porque pensamos que teníamos tasas altas, pero la inflación también era alta y la inflación de costos también era muy alta. Yo diría que lo que estamos viendo en la era de esta gestión gubernamental, las tasas han sido positivas respecto de la inflación. Y eso en términos generales es bueno. Bien. Hemos tenido tasas positivas. No son las tasas nominales que tuvimos hasta hace 3 años. Sin embargo, a pesar de que son positivas, hizo que las compañías empiecen a mirar un poco más el resultado técnico. Y de hecho se está viendo. Miramos el resultado técnico a marzo y lo comparamos con el de marzo del 2025 y vas a ver que el resultado técnico mejoró entre 4 y 5 puntos y que los resultados en general, especialmente en patrimoniales, en las compañías de patrimoniales, pasaron de -4 a +1% respecto de las primas netas. Entonces se nota una mejora en la gestión de los resultados, a pesar de que el resultado financiero tenga menos impacto, pero hubo una mejora significativa en los resultados técnicos. Bien, y cuando sumás técnico y financiero, ¿el resultado final qué te está dando El resultado final da levemente negativo, da 1 punto negativo, pero veníamos de -4 o -5, así que venimos mejorando con una tasa de mejora muy significativa. No estamos acostumbrados a verlo en los últimos años. Totalmente, es una buena noticia. Por más que siga siendo mínimamente negativo, ¿hay chance de que al cierre del ejercicio a junio se revierta esa ecuación? Es probable, porque venimos con una tendencia hacia la mejora. O sea, las compañías vienen mejorando tarifa, los costos no están aumentando lo que venían aumentando, el costo de los repuestos bajó o se mantuvo o creció menos que la inflación, por lo tanto mejoró mucho eso. Sí hubo una afectación en el tipo de cobertura que tenían, que estaban vendiendo las compañías. A lo mejor el tipo que tenía una cobertura premium la redujo probablemente algo, pero a las compañías eso les genera un menor costo asociado y en el fondo tiene una rentabilidad que es un poquito superior. Hablabas, Marcelo, de empleo y no puedo dejar de preguntarte el mercado laboral y lo que es el sistema de riesgo de trabajo. Sabemos que es la parte quizás más negativa de todos los números que estamos viendo. Sí. Más de 130.000 nuevos juicios, un stock muy fuerte en la cartera, una litigiosidad que no baja, que depende mucho de la justicia. ¿Cómo ves la sustentabilidad del sistema si no se cambian estos parámetros, por lo menos judiciales, a futuro? A ver, el mercado de RT respecto del mercado patrimonial vive otra realidad, la verdad, tiene todas las variables prácticamente en contra. Primero, el mercado laboral formal, que es el que contribuye al sistema de RT, redujo su cantidad de empleo en más o menos 200 y pico de mil empleos en los últimos 2 años. Y los salarios han crecido por debajo de la inflación. Por lo tanto, ya tenés una disminución real respecto de la inflación por cantidad y por precio. En segunda instancia, el costo asociado a las indemnizaciones, la litigiosidad aumentó en todos los términos. Tenés más juicios, los tenés más caros y en el último tramo los tenés más rápido. Están en promedio en 8 meses, lo que antes estaba en 3 años. Por lo tanto, cantidad, precio y velocidad es un combo explosivo. Las compañías vienen haciendo un trabajo por necesidad, que vienen aumentando las tarifas, y la tarifa en los últimos 3 años pasó del 2,2%, 2,1% de la masa salarial al 3,4%. Las compañías te dicen que necesitan ir al 4,5% para ser sustentables,
Y creo que están en esa tendencia. Lo que pasa es que del otro lado se encuentran con un mercado de empresarios que se resisten y que obviamente después de 3 años de aumento les cuesta asumir ese incremento. Y sobre todo en esas industrias donde la economía no los ayuda tanto, que son además las más generadoras de empleo, ¿no? Si tuvieras que definir en una frase lo que dejó o está dejando el ejercicio anual 2025-2026, ¿cuál sería? Yo diría crecimiento y más rentabilidad o menos pérdida. Ese sería el resumen. Y me parece que esa tendencia va a continuar. Las compañías están haciendo un trabajo técnico en general bastante bueno. Incluso aquellas compañías que tenían una estrategia de crecimiento basado en tarifas baratas se dieron cuenta que si no tomaban acciones para cambiar esa estrategia iban a tener problemas. Algunas se quedaron en el camino, varias. Y me parece que el aprendizaje les llegó a todas y todas están en una senda de racionalización de sus resultados técnicos. Por lo cual, y para terminar, Gabriel, tu expectativa respecto al ejercicio que ya comenzó, el 2026-2027, ¿es positivo? ¿Y esas variables que decís, crees que todas van en mejora? Yo creo que van a ir todas en mejora, tarifa, precio, condiciones. Puede cambiar, nos estamos viendo, y de los primeros números que estamos analizando en el cierre de estos estados contables, que el IBNR se está disparando, pero en el fondo, excepto por esa cuestión muy técnica y muy contable, los resultados deberían ser mejores que los del año pasado y siguiendo con la tendencia que vimos a marzo. Excelente, con optimismo como siempre. Bueno, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, a ustedes les vemos hasta el viernes que viene, pero antes los dejamos con el ping-pong con los invitados del día de hoy. Buen fin de para todos. Chau, chau. Tu lugar en el mundo. La Argentina. Mercedes, el campo. ¿Te importa más el proceso o el resultado? Ambas cosas. No, el proceso, y lo disfruto. ¿Messi o Maradona? Messi. Messi. Y yo fui a ver el debut de Maradona en Boca porque soy hincha de Boca, pero Messi es extraterrestre. ¿Una obsesión? Que Boca vuelva a ganar a Libertadores. La eficiencia. ¿Película favorita? De los clásicos, Casablanca, de las intermedias, a mí me gustó mucho El abogado del diablo, más modernas, no sé, tendría que pensar. El Padrino. ¿Qué te hace perder la noción del tiempo? Estar en el medio del campo entre las vacas. No sé, creo que nada. ¿Sos de café o mate? Ambas cosas. Café en la semana, mate el fin de semana. ¿Un miedo? Y siempre son los miedos, las cosas asociadas a la salud, sobre todo de la familia, ¿no? El paso del tiempo. ¿Orden absoluto o caos creativo? Caos creativo. Relativo orden, no sé si absoluto. ¿Una decisión que te cambió la vida? Dedicarme a mi vida personal, además de mi vida laboral. Irme a estudiar a La Plata, porque de ahí me fui a estudiar a Estados Unidos. Después, fui a trabajar a la Secretaría de Hacienda con un profesor mío y de ahí me becaron para ir a Estados Unidos y eso obviamente me cambió la vida. Sí. ¿Sos puntual o 5 minutos? Puntual. No, puntual. ¿Qué lección nos deja la escaloneta? Y es increíble. Que bueno, uno, si hace las cosas bien profesionalmente, le va bien. Con esfuerzo, con trabajo, con humildad, se pueden lograr grandes cosas.